yo, como casi todo lo que he hecho profesionalmente, me he metido por jeta. O sea, yo llegué a Madrid en el año 89 y yo estudié Geografía e Historia y no terminé. Y justo en ese año fueron cuando abrieron las televisiones privadas. Entonces había un montón de trabajo de traducción audiovisual. Y lo que sí que sabía es que yo quería traducir. Y además vi que era una especialidad muy rentable. Entonces me metí en la traducción audiovisual de una manera totalmente autodidacta. En aquel momento además no podía estudiar traducción, porque no había carrera de traducción en aquel momento en Madrid. Y nada, me puse por mi cuenta, me puse a formarme, me iba de oyente a la Facultad de Filología, me buscaba libros, aunque yo tenía una base así lingüística relativamente buena, y así fue como empecé. Tuve la suerte de que empecé con el boom de las privadas, entonces había mucho trabajo. Y a partir de ahí todo lo demás es historia. Yo siempre digo que cuando la gente me pregunta en qué estás especializado, yo siempre digo en qué te ha especializado el mercado. Eh, Independientemente de lo que uno quiera hacer, el mercado te especializa. A lo mejor tú quieres hacer traducción jurídica, pero no te vas a dedicar solo a la traducción jurídica. De hecho, yo siempre digo lo mismo, no os dediquéis a una sola especialidad. Básicamente porque cuando haya crisis en ese sector, como me pasó a mí, por ejemplo, en el año 93, cuando hubo la huelga del doblaje, si yo llego a vivir solo de la traducción audiovisual, ahora tendría que haber cambiado de profesión, ¿no? De hecho, mucha gente le afectó profesionalmente. Pero a mí, en cierto modo, me especializaron las circunstancias, un poco lo que os contaba, que yo cuando llegué a Madrid fue el boom de las privadas, entonces había muchísimo trabajo de traducción audiovisual, y entonces vi que ahí es donde tenía que estar. Pero de todas formas me gustaba, podía no haberlo aceptado. También me han ofrecido muchas cosas de medicina y jamás se me ha ocurrido meterme con traducción de medicina. O peor aún, he aceptado algún trabajo de medicina y eso me ha hecho perder clientes y que me hicieran así con mi nombre en alguna agencia. Y eso es un error que no debe cometer alguien que empieza en el mundo de la traducción, que es aceptar traducciones para las que no está cualificado en absoluto. No que necesites documentarte un poco, sino que no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Pero me especialicé en esas dos cosas porque me fascinan. Entonces soy muy cinéfalo, o sea, me gusta mucho comer cine y la traducción de videojuegos también. Además en aquella época era muy divertido porque me pagaban por jugar. Entonces yo decía, 8 horas de juego, y lo ponía en la factura, 8 horas jugando. Entonces yo ponía, me pagaba. Hoy en día ya se hace de otra manera, pero en aquella época literalmente jugaba a los videojuegos, tenía que pasar las fases, y entonces a medida que iba pasando fases iba cobrando, y eso era ideal. eh, en cierto modo es como la especialización, fue el mundo académico el que vino a mí. Paradójicamente, yo siempre he sido un poco, durante muchos años yo fui traductor vergonzante. O sea, era como, yo no tengo título, y entonces era como, no tengo ni siquiera no tengo título de nada, o sea, yo no soy licenciado en nada, ¿no? Eh, pero paradójicamente, con el paso de los años, a medida que empezaron a abrir las facultades de traducción, o sea, que ha sido un ritmo vertiginoso en los últimos 20 años, de repente me empiezan a llamar porque, claro, la gente que daba esas asignaturas en las que yo estaba especializado, pues era gente que no tenía experiencia, ¿no? Y de hecho eso yo creo que es un gran problema de los planes de estudio en este país, que hay gente que está dando asignaturas en las que nunca ha trabajado. Entonces, en alguna, depende de las facultades, ¿no? Pero creo que es un mal endémico de la universidad pública aquí, que hay gente que está dando especialidades sin haber trabajado en eso. Entonces, eh, algunos estudiantes salen al mundo laboral con unos conceptos demasiado teóricos o incluso muy dispares o muy distantes de lo que es la vida real. Pero precisamente como el mundo académico necesitaba alguien que les contase sobre esa especialidad, de repente me empezaron a llamar. Yo soy muy exhibicionista, tengo falta de afecto, necesito hablar en público y entonces dieron con la persona adecuada y ahí es como, así es como empecé a dar yo clases en el año 95. Entonces, paradójicamente digo, yo que no tengo carrera, de repente estoy en una facultad dando clases a estudiantes. Y así fue como empezó. El problema no es que se le considere ratón de biblioteca, sino que no se le considere en absoluto. O sea, hay gente que le preguntas qué es un traductor y no lo sabe. Entonces, pero yo siempre he sido muy poco derrotista. Creo que esa labor no es responsabilidad de la gente que va por la calle, es nuestra. O sea, un traductor tiene la obligación moral
de decirle absolutamente a todo su círculo de amistades, sus redes sociales, las redes sociales de verdad, o sea, las redes sociales analógicas, y a su familia, qué es ser traductor. Porque la gente necesita saberlo. A mí cuando un traductor me viene o un estudiante de traducción dice, jo, es que le conté a un amigo que estudio traducción e interpretación, entonces me han preguntado que si estoy estudiando teatro, jo, es que somos invisibles. Digo, no, ese es el momento, la oportunidad de hacer el pastoreo con la gente y decirle, somos importantísimos, ¿no? Yo siempre digo la misma frase, yo creo que hay que tener además la frase que engancha a la gente, o sea, los traductores somos transmisores de cultura. Entonces hay que decirle a la gente, tú no serías quien eres si no existiésemos los traductores. O sea, podrías andar descalzo, podrías vivir sin zapateros, pero sin traductores no, porque los libros que te han marcado, las películas que te han marcado, la cultura, tanto la cultura más elevada desde filósofos a la más vulgar, desde películas o cultura basura que puedas encontrar por internet, si la has leído en tu idioma, alguien la ha traducido. Entonces, somos lo que somos porque ha habido traductores. En ese sentido, la gente tiene que saberlo. No somos secretarios con idiomas. A mí tampoco me ofende eso, ¿eh? Es que tú traduces, la gente que te da, dice, ¿me puedes traducir esto que tiene 25 páginas para mañana? Yo no me enfado, lo miro con candidez, aprovecho. Yo creo que esas cosas no hay que tomárselas como algo personal. Hay que decirle, no, mira, esto es mucho más complicado de lo que tú te crees, pero te lo voy a explicar. Lamentablemente te lo voy a tener que explicar. Y esa gente inmediatamente te hace de evangelista, ¿eh? La gente cuando le explicas realmente lo que significa la traducción y lo que implica, de repente dicen, ostras, yo no sabía que hacéis tantas cosas. Entonces, pues vete y cuéntalo. Expandid mi mensaje. Obviamente no hay una sola traducción. Yo cuando doy clase me doy cuenta de eso. Vosotros lo habréis visto estás en clase, hay 20 personas, 20 traducciones. Bueno, siendo españoles, 20 personas, 25 traducciones. O sea, es como el famoso dicho, 4 españoles, 5 opiniones, ¿no? No existe la traducción perfecta. Entonces, de hecho, yo creo que esa es la gran variedad, porque el idioma es simplemente un vehículo con el que expresamos ideas, ¿no? Pero lo que hace, obviamente, el buen traductor es el que sabe adaptar la traducción al ámbito local. Yo ayer, por ejemplo, dando una clase, les decía, un simple yes, en la traducción audiovisual la dificultad no estriba en el vocabulario que puedes encontrar en un diccionario. Eso es facilísimo, entre comillas, ¿no? Esto es un nombre de un bicho rarísimo en un documental. Bueno, lo busco, me documento y ya. No, lo difícil en la traducción audiovisual es la traducción de emociones y la adaptación al público local. Un simple yes, que tú dices, va, sí, depende del contexto, puede ser toma, puede ser zasca, puede ser bien, pero casi nunca va a ser yes. Un hey, pues a lo mejor es un hola, o puede ser un qué tal. Hay un montón de cosas que no tienen que ver con la traducción específica del léxico. Un buen traductor es el que precisamente sabe decir, eso aquí, en este momento, y en mi cultura, es esto. ¿Vale? Entonces, por eso la traducción audiovisual es fascinante y al mismo tiempo es tan distinta al resto. Porque el resto es una cuestión de léxico. Entre la diferencia entre traducción jurídica y financiera es una cuestión de saber léxico de cada cosa. Pero aquí nosotros podemos trabajar en una película de financieros, en otra de abogados, mañana en un documental de animales, y en todas ellas hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la transmisión de emociones, con hacer que sea parecido a tu cultura, y no tiene tanto que ver con las palabras. Para mí es la clave de la buena traducción, y el traductor que se va haciendo bueno con el tiempo es el que sabe adaptarlo. O sea, cuando ves un fucking bastard, no es jodido bastardo, porque jodido y bastardo no son dos insultos en este país, en este idioma, en el que tenemos un surtido de insultos como de kilométrico, ¿no? Y sin embargo, no sé si a alguno le ha pasado alguna vez que haya insultado a alguien diciendo jodido bastardo, yo nunca. Pero se me ocurren magníficos adjetivos antes que cualquiera de esos. Bueno, pues a veces ves la película y dices, ves jodido bastardo, y dices, bueno, pues te cuela. Es la diferencia entre una película pasable, una traducción pasable, y una película excelente en la que le dice cabrón con pintas. A lo mejor el contexto lo que pide es, eres un pedazo de cabrón. Pues ahí está la diferencia entre la buena traducción y la mala traducción. Es como un loco. Yo ya no puedo ir con amigos, ni con amigos ni con familia al cine. O sea, el problema de ser traductor, no es un problema, en el fondo estamos muy orgullosos de eso, ¿no? Es que no puedes colgar el uniforme, no puedes colgar la bata, ni el mandilón, ni el
estetoscopio, ni nada. Tú eres traductor las 24 horas del día. Hasta cuando sueñas estás corrigiendo cosas. Entonces, un traductor no ve, mira, no oye, escucha y no lee, escruta. Entonces, la gente ve letras, nosotros estamos viendo sintaxis. O sea, somos como Terminator, haciendo el análisis de lo que estamos viendo. Entonces, claro, yo veo una película y especialmente en las películas a veces hago un visionado. O sea, hay gente que le salta algunas cosas, pero a mí me saltan mucho. De todas formas, con el tiempo yo cada vez soy más... me relajo más con eso, porque también entiendo que muchos errores, y esto se lo digo a muchos estudiantes, cuando yo veo una película no considero que está mal traducida hasta que no veo un buen número de errores. Porque cualquiera que estudie traducción audiovisual sabe que hay mucha gente que puede tocar tu texto antes de que llegue a una sala de cine o a una televisión. Incluso los propios actores ese día están súper creativos y meten morcillas y cambian cosas y su dominio lingüístico puede ser relativo. Para ser director de doblaje no se exigen unos conocimientos lingüísticos y sin embargo son gente que tienen derecho a tocar tu texto. Y a veces lo hace muy bien, hay gente muy profesional y a veces meten la pata también, ¿no? Entonces hay un cúmulo de errores que se pueden dar porque hay gente que tiene que tocar el texto, tiene que ajustar, tiene que tocar, hacer que encaje, que no le guste. Pero aún así, claro, es difícil. Yo voy a ver las películas y tengo que inspirar y respirar, pero en muchas acabo sacando el móvil y tomando notas. Digo, esto lo voy a utilizar de ejemplo en un curso. Pero en general, ya lo voy disfrutando cada vez. Me voy quitando. Los más gratificantes siempre son, bueno, para mí son los más difíciles siempre. Porque les tienes que dedicar más trabajo y tu traducción es más elaborada y te sientes más orgulloso de ella. A mí hay una serie que especialmente me ha gustado traducir, que es The Office, la oficina, la versión estadounidense. De hecho estoy ahora con la 9ª temporada. Y lamentablemente creo que es una serie que el doblaje en España se la ha cargado. Un poco. Me explico. Creo que al ser un falso documental necesita un doblaje menos doblaje, que se parezca más a lo que intenta reflejar el inglés, que son gente que está teóricamente, no son actores, teóricamente son empleados de una oficina y saben que la cámara está ahí, miran a la cámara de vez en cuando y hablan con ella. Y entonces el doblaje es demasiado doblaje, entonces pierde ese aspecto de documental que debería tener, que yo creo que es la gracia. De hecho es una serie que con el doblaje no ha tenido tanto éxito aquí como el éxito brutal que ha tenido en países angloparlantes, ¿no? Como Estados Unidos. Pero está lleno de referencias culturales, está lleno de bromas, de citas de la actualidad, van muy pegados a la actualidad. Entonces, cada escena es como un cortometraje. Y realmente a veces parece como que cada escena la ha escrito un guionista distinto. Y de ese tipo de trabajos uno se siente orgulloso porque tiene una labor de investigación y de documentación muy grande. Pero a mí me gusta, me pone cachondo la dificultad. Así que, y luego Matrix y este tipo de películas obviamente tienen el reto de desentrañar. Ese es el problema, que los guionistas de una película de este tipo de Hollywood, de gran producción, han estado meses o años trabajando para conseguir ese guión. Y tú tienes 4, 5, una semana, 15 días, un mes, depende, para hacer eso. Y tú no tienes todo eso detrás. Yo a veces me gustaría que me dijeran, ponme en contacto con el guionista. Estoy seguro de que querría contarme cosas para que su producto en España esté bien traducido. Y seguro que me quiere contar un montón de cosas que él pensó cuando hizo la película. Y en Matrix, como sabéis, hay un montón de referencias a culturas, a religiosas, a un montón de religiones. Y claro, intentas desentrañarlo, pero juegas con el límite del tiempo, ¿no? Y estoy seguro de que hay cosas que se me han escapado, pero porque no estaban explicadas, ¿no? Cada cosa, cada nombre tiene una referencia religiosa, por ejemplo, en Matrix, ¿no? Al hinduismo, al budismo, al judaísmo. Y creo que más o menos está todo ahí, pero eso también, esa parte de investigación a mí me gusta mucho. Lamentablemente no cuentas con los medios ni con el tiempo suficiente como para hacerlo, pero eso me hace sentir orgulloso. O cuando ves a los niños también, cuando traduces material infantil y ves a los niños repetir las cosas que tú has traducido, ¿no? Y de repente dices, están diciendo lo que yo traduje, ¿no? Entonces eso es ¿sabes? 3 puntos, colega.
Y esa frase es mía, ¿sabes? Entonces, cuando la gente dice cosas de Chicho Terremoto, o de de Spiderman, de cosas que he traducido yo, pues dice, mira, ¿sabes? Hay gente que, no sé, como que pervives en ellos. Me he puesto, me he puesto muy metafísico aquí. No, pero bueno, que básicamente trasciende lo que estás haciendo y siempre te da orgullito, ¿no? Cuando haces una traducción de una lavadora, pues la gente no va a repetir tu frase, pero tiene ese morbo de que las traducciones más públicas, como la traducción audiovisual, hacen que la gente sienta emociones. Yo me he emocionado en estrenos de películas mías o cuando vas al cine y ves que todo el cine está llorando. Y te dan ganas de levantarte y decir, fui yo el que os hice llorar, ¿sabes? Porque dices, estáis llorando porque esa traducción he logrado que lloraseis, ¿no? La referencia cultural que está en el original era intraducible, pero yo la he cambiado por algo que os está haciendo llorar en español. Y entonces me dan ganas de levantarme, parar la película y decir, gracias, seguid llorando, habéis pagado por llorar, seguid llorando, he sido yo el que os he hecho llorar. Esa es la parte bonita de la traducción audiovisual.